¿Qué opinas de los feminicidios en México y que el presidente no puede asegurar protección a básicamente medio país? La política de abrazos, no balazos, la idea de que toda la delincuencia se controlará cuando se acabe con la pobreza y la pobreza se acabará dándole limosna a los pobres, es errónea. No lo digo yo porque sea mi opinión, lo digo yo porque lo dicen todos los criminólogos y los criminalistas. La pobreza es un factor de la delincuencia, pero no es el único, y cuando tienes todo el dinero que tiene el narcotráfico en México, por ejemplo, no puedes atacarlo solamente por la vía de la pobreza, y al tener un narcotráfico tan fuerte, se promueve la impunidad para todo tipo de delitos, incluidos por supuesto los feminicidios, las desapariciones de personas, que ya se llegó a los 100,000 en México, y por supuesto los asesinatos en general. Esos asesinatos que desprecia Pedro Miguel de periodistas, por ejemplo, diciendo, pues si matan a gente de todas las profesiones, no nomás a periodistas, no sé de qué se quejan. Es una política errónea, es una política equivocada, es una política criminal, pero no hay forma de que lo acepte o lo entienda o lo vislumbre López Obrador. Primero, porque es un hombre intelectualmente muy limitado, y segundo, porque tiene a su alrededor a personas como Pedro Miguel que le dicen que todo está muy bien y que es el tipo más genial y que tiene las políticas más maravillosas de la historia de la humanidad, y que además el señor es alto, rubio, de ojos azules y campeón mundial de baloncesto en varias ocasiones. Gracias por el superchat, Arval Torres. Saludos desde Bolivia. ¿Qué opino del feminismo? Opino que hay muchos feminismos. ¿Qué opinas del término feminazis? No me gusta. No me parece que diga nada, pero tampoco creo que sea como para horrorizarse cada vez que alguien lo suelta. Y que lo suelta es bobo en general, así que no le hagas demasiado caso. Harold de León me hace una pregunta. Vamos a responder esto y hacemos el corte. Igual hoy nos quedamos unos minutos más,